Listo. Bueno, después editarán. Puesto a grabar está. Ha admitido todo el mundo. Así que, bueno, la última, antes de comenzar, bueno, de nuevo, decirles que ahí en el chat vamos a tener algunas interactividades por ahí, vamos a ir haciendo algunos intercambios, vamos a ir depositando algunas preguntas, dado que habilitaremos 2 espacios para preguntas, así que nos gustaría que vayan dejando algunas por ahí, llegado el caso, o alguna reflexión o comentario. Estas van a ser conversaciones, y recuerden que ahí les dejamos al inicio del chat la dirección de la presentación que tenemos hoy, que queremos compartir con ustedes, que la pueden descargar tranquilamente con materiales para compartir. Bueno, presento a la doctora Lucía Olivera. Yo soy Fernando Bordiñón. Tenemos un grupo de investigación, venimos trabajando en estas temáticas que tienen que ver con lo que denominamos saberes digitales, y hoy nos vamos a referir un poquito más a conceptualizar alguna cosa en torno a los saberes digitales. Y bueno, desde Lucila, desde el CONICET, yo desde UNIPE, digamos, tratamos de conducir una serie de investigaciones que tienen que ver con esta preocupación que se da hoy en este ambiente tecnosocial acerca de cómo ha cambiado nuestro mundo y nuestra relación con el conocimiento y con nuestra forma de construir conocimiento. Entonces, bueno, no quiero abundar más en presentaciones. Si te parece, yo pongo, digamos, lo que habíamos preparado de fondo y podemos comenzar. Dale, mientras que vos vas poniendo eso, yo voy... esa foto tan ratatouille. Voy a hacer una pregunta un poco... sí, ahí se ve, Bordi. Escúchame, voy a hacer una pregunta un poco incómoda. ¿Están sin cámara porque la invitación es sin cámara? ¿Porque no quieren la cámara? Ah, ok. No, es que vieron que el tema de la cámara es un temón. Entonces, digo, es como raro, ¿no? Hablarle a todos sin nadie, como digo, ay, qué impresión, digo. En algunas conferencias siempre les dicen a los invitados que entren sin cámara y con micrófono cerrado, digo, bueno, por ahí será una directiva de... No, para nada. Pero lo que podemos hacer después de los momentos de intercambio, sí, podríamos habilitar un ratito para verlos sí, un cara a cara. Siempre prefiero ver una subjetividad que ver un nombre, ¿eh? Creo que los docentes que están acá compartirán conmigo, ¿no? Esas ganas porque si no es como medio raro, pero entiendo también que a veces las circunstancias no ameritan a tener con la cámara prendida. Así que nada, era solo una pregunta operativa, no se sientan intimidadas ni intimidados. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación que tenemos por vocación tejer con mi compañero, el doctor Fernando Bordiñón. Esta conversación tiene, cuando la pensamos, ¿no? Antes que nada quiero agradecerle a Bordi, como le digo yo, y a la UNIPE por convocar a pensar sobre estas temáticas tan necesarias que se imponen, ¿no? Sobre todo en tiempos de, no sé si encuentro como término de pospandemia, pero comparto, ¿no? Todavía no encuentro una denominación, un significante que me permita como sentirme cómoda. En algunas cosas estamos en pospandemia, en otras todavía estamos en pandemia, bueno, un poco raro, una rareza como todos estos últimos años. Pero digamos, en cualquier caso agradezco a la UNIPE por convocar y especialmente a Bordi por invitarme a conversar sobre estas cuestiones tan necesarias y que tanto me gustan, así que esperemos que a ustedes también las y los convoque, ¿no? Tejer estas conversaciones.
Y cuando pensábamos con Bordi, ¿no? ¿Qué denominación ponerle? Y bueno, si una conferencia, si un seminario, nos parece que el término conversación tiene, ¿no? En la educación esas ganas de convocar bueno, a la interlocución, ¿no? A poder compartir experiencias, a poder compartir miradas, a poner en común, a gestar eso que supone, ¿no? La comunicación de interlocutoras e interlocutores atentos, ¿no? Y que tengan ganas de poner en discusión estas temáticas, ¿no? Sobre las que trabajamos con Bordi hace ya un tiempo, bastante un poco largo ya, pero bueno, la idea de esta conversación es acercar algunas de las ideas, ¿sí? Incipientes, siempre desde un lugar como germinales, ¿no? Sobre las que estamos ensayando pensar. Y que lejos de encontrarse actualmente estabilizadas, ¿no? O encontrarse, uno podría pensar, como clausuradas, creemos que este tiempo de pandemia las ha repuesto, ¿no? Las ha amplificado, las ha resignificado, y todos los que podamos poner. Hago un paréntesis que no estaba en nuestra agenda, Bordi, pero me tomo el atrevimiento y calculo que compartirás conmigo, que esta conversación que intentamos tejer parte del supuesto de que estas tecnologías digitales, la ciudadanía digital, los saberes digitales, lejos, ¿no? de inaugurarse con la pandemia, tienen ya larga data, ¿no? Larga data quiere decir, estamos pensándolos hace un ratón, digo, porque muchos discursos que se han escuchado y que se han vuelto a reponer en tiempos pandémicos, parecía como si algo de esto fuese novedoso, y no lo es, ¿no? Algunas discusiones son nuevas, pero las tecnologías digitales, como vamos a ver ahora dentro de un rato, junto con algunas de las discusiones que ellas conllevan y transformaciones, arrancaron a principios de la década del 70, entonces, bueno, ya tienen unas 4 décadas, ¿no? Ahora se impusieron, se amplificaron, insisto con esto, pero no son nuevas, ¿no? Como en algunos discursos uno escuchó decir. Bueno, cierro este paréntesis y les cuento que vamos a estar conversando en este rato. La idea de hoy es pensar estos saberes digitales, ¿sí? Intersectados por la ciudadanía digital o en diálogo con la ciudadanía digital, y para ello consideramos necesario comenzar situando, ¿no? este fenómeno que se intersecta y que tiene un momento específico que entendemos junto con el profesor Manuel Castells, que es el informacionalismo o el capitalismo informacional, como nos gusta denominarla. En un segundo momento de esta conversación vamos a pensar, bueno, cómo este significante ciudadanía se va resignificando a la luz de esta etapa del capitalismo informacional y las distintas tensiones, interrogantes, incertidumbre que va surcando, ¿no? en las instituciones educativas, en los actores educativos, en nuestras aulas, en las políticas educativas también, ¿no? Entendemos que son distintos, uno podría decir distintas como Zoom, ¿no? Distintos enfoques, ¿no? Uno más amplio y otros un poco más chiquitos, pero que en algún punto unos y otros se van amalgamando, ¿no? Con cajitas chinas. Entonces es deseable no desconocer esos Zooms, no estos Zooms el que estamos usando nosotros, ¿no? Esta plataforma privativa, sino ese zoom en suerte de fotografía que uno va ampliando y cerrando de acuerdo que vaya a estar mirando. Y la tercera cuestión, ¿no? que nos interesa reponer tiene que ver con un concepto que viene de la sociología de la tecnología, más precisamente podemos pensar con Bruno Latour, que tiene que ver con esto de descajanegrizar, ¿no? O para decirlo en un término un poco más amigable, como tratar de develar, de correr esas opacidades, esas cosas que nos resultan a veces tan opacas, ¿no? Tan como uno dice,
ay, esto es como magia. Bueno, no es magia, sino que tienen varias explicaciones detrás. Entonces, en este tercer tiempo vamos a pensar algunas de esas aperturas de cajas negras específicamente en el aula, ¿no? Entonces, pensando en esta agenda, sí las invitamos a ver algo importante, o que por eso conversaciones, ¿no? Que vayan anotando las preguntas, se las vayan colocando en el chat, como que armemos ahí, que ensayemos armar una conversación, ¿no? Por más que nos estemos conociendo, sea nuestro primer encuentro, es deseable poder compartir con las y los compañeros los distintos interrogantes que van surgiendo a lo largo del encuentro. Todo interrogante siempre es más que bienvenido, ¿no? Nosotros como docentes o personas que ensayamos pensar la educación en sus distintas formal, no formal e informal, sabemos que es eso que motoriza, ¿no? Que nos lleva a engrandecer a los distintos espacios. Así que más que bienvenidas las preguntas, los interrogantes, etcétera, etcétera. Bueno, y una cuestión que hoy dialogábamos, ¿no? Y a la mañana muy temprano, cuando arrancaba el día con Bordi, tenía que ver con, en algún lugar, bueno, ¿qué supone, no? ¿Qué supone reponer algo de esa discusión acerca de ese, en algún lado, de ese para qué de la educación formal, ¿no? Digamos, cuando uno, esta conversación tiene algo de eso detrás, ¿no? Estamos pensando en una educación formal como, como constitutiva de lo común, de esa vida común, ¿no? Que tanto anhelamos en tiempo, o algunas y algunos anhelamos tanto en tiempos de pandemia, y que bueno, se nos hacía imposible de ejercerla, ¿no? De vivenciarla, de experienciarla. Y entonces estamos pensando, esta conversación tiene por supuesto, subyace esa vocación por pensar a la educación formal como instancia de lo común, como instancia de lo común que repone esa heterogeneidad de lo social, ¿no? Esa instancia de lo común, pienso un poco, ¿se acuerda de ese texto tan lindo de Edgar Morin, Manifiesto para enseñar a vivir? ¿No? O los 7 saberes, donde él nos invita a pensarnos como especie humana, ¿no? Como parte de ese conjunto, de esa heterogeneidad que somos cada una de nosotros y nosotros. Entonces, con esa idea detrás y con esas ganas de seguir, como diría Inés Dussel, pensando que la escuela o la educación formal sea ese lugar de lo difícil pero importante, es que consideramos y los invitamos a conversar sobre estas temáticas de los saberes digitales, la ciudadanía en el capitalismo informacional. Entonces, hecha esta breve presentación, hay una frase que ahí yo compartía, ¿no? Que tiene de Stanislao Antelo, y hay algo de eso que está siempre resonando, ¿no? Que algunos significantes se nos escurren o se nos han tornado un poco esquivos para poder describir estos tiempos que nos tocan atravesar, no solo los pospandémicos, sino también los pretéritos a la pandemia, ¿no? Por supuesto que hoy actualmente tenemos, bueno, se nos abrieron, se complejizaron algunos de estos interrogantes, y se nos impusieron, ¿no? No podemos dejar de pensar acerca de estas problemáticas, y no porque nosotros, obvio, somos del gremio de estas problemáticas, ¿no? Somos hinchas de esto, sino porque nuestras vidas acontecen mediadas por estas tecnologías digitales. Entonces, poder precisar, ¿no? De qué estamos hablando cuando estamos pensando en esta etapa del modo de producción capitalista, que es el informacionalismo, ¿no? O para decirlo en otros términos, ese traspaso de esa etapa industrial, ¿no? A lo que es el capitalismo informacional. Algunos discursos al comienzo, ¿no? de este siglo auguraban esta sociedad del conocimiento, que, bueno, que creemos que no es el término más acertado, ¿no? O que nos permite describir de la mejor forma posible
los tiempos que nos tocan transcurrir desde principios de los 70 hasta acá. De alguna forma esos discursos velan, ¿no? Lo que nos hace padecer el modo de producción capitalista que tiene, ¿no? Que es intrínseco a esta desigualdad, y pensar que el conocimiento, ¿no? Los distintos tipos de conocimiento históricamente han sido el motor de la historia, ¿no? Entonces, una de las cuestiones para pensar tiene que ver con, bueno, entonces, ¿qué es lo particular del capitalismo informacional? Y justamente lo particular, podríamos decir, tiene que ver en cuál es ese soporte en el que se objetiva este conocimiento, ¿no? Que son las tecnologías digitales, estos bichitos, digo, la computadora por la que estoy hablando, el celular, etcétera, ¿no? Esas tecnologías que nos permiten almacenar, procesar, que nos permiten producir esa información digital, que tiene particularidades ontológicas, ¿no? Como la particularidad de replicarse con costos cercanos a ceros, sin que casi se desgaste, ¿no? Eso es algo, bueno, que irrumpe en el industrialismo y hace que este capitalismo informacional genere tantos, ¿no? Tensiones, no solo transformaciones, sino mucha tensión, ¿no? Como mucho, de hecho, si pensamos en la educación formal sobre todo, de buena parte, de hace un rato hasta a este tiempo, venimos, ¿no? Como pensando, como bueno, cuáles son esas prácticas de enseñanza mediadas por tecnologías digitales, cómo es que aprenden estas nuevas subjetividades que habitan nuestras aulas, ¿no? Que se constituyen y se construyen mediadas por estas tecnologías digitales. Entonces, digo, esos interrogantes que las tecnologías digitales, en distintas dimensiones, por supuesto, de la educación formal, fue y va, ¿no? Como va inaugurando. Entonces, dicho esto, algo de lo que nos interesa pensar, ¿no? Tiene que ver con algunas particularidades que tienen estas tecnologías digitales, ¿no? Y es ese modelo de negocio. Vamos a hablar dentro de un ratito, Bordi nos va a compartir algunos ejemplos, ¿no? de cómo esta ciudadanía se va como resignificando, pero cómo estos modelos de negocios, en tiempos donde la atención es uno de los bienes más preciados, ¿no? O para decirlo en otros términos, cómo logramos que nuestras y nuestros queridos estudiantes nos presten atención, ¿no? Una atención que convive y se tensiona con las distintas tecnologías digitales por donde y estos estudiantes están como rebotando, ¿no? Uno podría ahí pensar junto con, se me hizo una laguna, junto con el inframundo. Gordi, ¿cómo se llama el autor? El que escribió Marico. Ay, gracias, Marico, se me hizo una laguna. Digo, cómo van rebotando, ¿no? Cómo van pivoteando, para decirlo en otros términos, entre esa vida offline y online, ¿no? Entonces, en ese horizonte, o teniendo este encuadre, es que consideramos necesario y que se nos impone y sería deseable, ¿no? Deseable pero fervorosamente, que pensemos y que volvamos por lo menos además a discutir, ¿no? Esta noción de, bueno, de qué supone ser una ciudadana y un ciudadano en tiempos de capitalismo informacional, ¿no? Y junto con ellos, cuáles son esos saberes digitales o informacionales eh, que mejor posibilitan, podríamos pensar, habitar esa ciudadanía, ¿no? Apropiársela y ejercerla como tal, ¿no? El ejercicio de nuestra ciudadanía. Entendemos que esta, bueno, ya veníamos pensando sobre esto, pero que la pandemia impuso nuevamente y resignifica esta vieja discusión, ¿no? De cómo ser y hacer y ayudar a construir mínimamente, ¿no? Siempre desde el gesto, un granito de arena, pero sí volver a pensar sobre algunas de estas cuestiones. Dicho esto, vamos a pensar un poco, bueno, qué son estos saberes digitales. Bienvenido, Bordi.
Bueno, gracias, Lu. Bueno, a ver, hasta este momento tenemos el contexto donde nos estamos desarrollando, donde estamos habitando hoy, este mundo tecnosocial, donde lo informacional ha irrumpido en muy pocas décadas, donde lo numérico, llámese lo digital como lo numérico, y su procesamiento y transmisión a altas velocidades y a grandes distancias, casi en tiempo real, hacen que, como dijo en su momento, nos advirtió Jesús Martín Barbero, los modos de circulación del saber han cambiado. Y ya no estamos en la escuela de la modernidad con su configuración, con sus ordenadores, con su modelo de lenguaje y de soporte. Hoy los soportes son múltiples, los lenguajes son audiovisuales, y esta situación hace que necesariamente la relación con el conocimiento, con la construcción del conocimiento, vaya variando, vaya cambiando. Y bueno, y eso es lo que estamos discutiendo hoy, lo que ponemos en discusión en relación a, bueno, cómo construimos hoy la relación con el saber, cada aprendiz, cómo la trabaja. Bueno, lo siguiente que quería comentar es un concepto que es base para luego lo de ciudadanía digital, pero si no, no se entendería por qué trabajamos ciudadanía digital. Nosotros en nuestra investigación hace varios años veíamos como que las TICs como nombre se había convertido en una suerte de algo polisémico que representaba montones y montones de cosas, pero como que estaba en una bruma. Y en ese momento nosotros nos preguntábamos, bueno, pero a ver, hoy, si más que hablar de TIC, si hablamos de saberes en la era digital, ¿cuáles son esos saberes de la era digital que deberíamos tratar de desarrollar los ciudadanos en su formación, en su educación, como para ser, digamos, tener una lectura más acertada del mundo, por un lado, y por otro lado, poder intervenir este mundo que ha sido expandido, enriquecido y complejizado por elementos tecnológicos? Y bueno, nosotros nos preguntamos y quisimos, bajo el nombre de Saberes Digitales, hablar de propuestas que le den sentido a la relación con la tecnología, con las tecnologías digitales y los aprendices y los estudiantes. Y entonces definimos, como hace varios años atrás, como que entendemos que los saberes digitales en educación, más en la educación obligatoria, como que tienen tres dimensiones. Una dimensión que es la resolución de problemas con tecnología, o sea, cómo habitamos, cómo entendemos y luego cómo podemos aportar soluciones a problemas con elementos de la tecnología que hoy nos están facilitando esa sistematización, ese entendimiento, ese procesamiento de datos. Y ahí adentro de resolución de problemas con tecnología, sí ponemos la computación, ponemos la programación, pero la ponemos ahí, no está adelante. Sino, ¿para qué queremos todo eso? Para ayudar a resolver problemas con tecnología. O sea, para poder ayudar a resolver problemas más que nada, problemas de nuestro tiempo. Lo segundo que planteamos como dimensión a desarrollar es la de la expresión y la comunicación con tecnología, que las tecnologías sirvan para que las personas puedan decir su palabra, diría el amigo Freire, para que las personas puedan expresarse, puedan comunicarse efectivamente. Y ahí sí después se entra en un conjunto de herramientas que van a apoyar eso. Pero lo principal es poder expresar, poder comunicarnos, y el comunicar significa ya sea tanto como enviar mensajes como recibir y decodificar mensajes. Eso estamos hablando. Y lo tercero es poder ejercer un desarrollo de la ciudadanía de mejor forma, más pleno,
más rico en este momento, en esta era digital. Bueno, ahí encontramos algunas orientaciones que un poco dialogan con estas ideas de los saberes digitales dentro de ese documento oficial de los núcleos de aprendizaje prioritario del 2018, denominados en su momento Educación Digital, Programación y Robótica. O sea, más allá de las figuritas conocidas y los grandes nombres de moda, nosotros tratamos de poner en relación o en diálogo algunos objetivos de aprendizaje prioritario con este sentido que tratamos de darle al desarrollo de los saberes digitales. Y bueno, hemos trabajado bastante en generación de materiales, de apoyo, materiales didácticos, para resolución de problemas con tecnologías en nuestro espacio, en la universidad. Hay bastante de estos materiales que compartimos abiertamente con todo el mundo. Hemos trabajado también algunos elementos que tienen que ver con expresión con tecnologías, y ahora nos quedaba el reto de, bueno, empezar a trabajar también con tratar de dar algún aporte, más que nada a la educación obligatoria básica, en la temática con la ciudadanía digital. Y ahí es un poco donde empezamos el año pasado a abrir esta dimensión, a abrir esta línea, a problematizarla en nuestro grupo. Y bueno, la idea de hoy es compartir, bueno, un poco el camino que venimos trabajando en este espacio. Agrego una cosa, interrumpo. Pensando en esto, estas tres dimensiones, ¿no?, de los saberes digitales, tienen algo de lo que señalaba Bordi, que está buenísimo que no se pierda, pongamos muy presente, ¿no?, a lo largo de esta conversación, que tiene que ver con ese pasaje, uno podría pensar, ¿no?, de las TICs a los saberes digitales. Ese pasaje no es azaroso, no resulta, no es que bueno, un día aconteció, sino que tiene distintas miradas, ¿no? Algo decía yo cuando señalaba esto de cuál es el supuesto que tiene esta conversación, que tiene que ver con esto de lo común, ¿no? Cuando uno está pensando en estos saberes digitales, tiene por detrás ensayar una apropiación de las tecnologías digitales en particular, pero de las tecnologías en general, miradas desde un lugar no de mero usuario, sino de productor, sino de un usuario crítico, sino de alguien que puede ir resolviendo o buscando cómo resolver, ¿no? Muchas más de una ocasión, a ustedes nos pasa, creo que la mayoría actualmente, no sabemos hacer algo, pero sabemos cómo o a dónde ir a buscarlo, ¿no? Bueno, entonces ese pasaje o eso que parece como, ¿no?, esto que decía Bordi de resolver problemas, bueno, habitar esos problemas, ¿no?, que haya un problema efectivamente. Digo, en los distintos campos disciplinares de la educación formal, uno de los grandes, no pienso en la matemática, pienso en la escritura, salvando las distancias, ¿no? Uno es que tenga un interlocutor o un lector real, y el otro que haya un problema. Estamos pensando en que el área y el estudiante puedan, ¿no?, experienciar. ¿Vieron cuando Jorge La Rosa habla de la experiencia, eso que acontece, pero al mismo tiempo me acontece? Bueno, digamos, que el estudiante y la estudiante puedan no solo ser usuarios de distintos programas, sino que los puedan dar vuelta, ¿no? No dar vuelta figurativamente, lo estoy diciendo, pero digamos, poder problematizar eso que se les presenta. Insisto con esto, porque tiene que ver con pensar a la educación o a lo común de la educación formal, para no pensar que nuestras escuelas, nuestros estudiantes, nuestro ejercicio de nuestra profesión, tiene que ser reducido solamente y únicamente, ¿no?, a la salida del mercado laboral. ¿Qué es lo que se necesita en el trabajo? Muchas veces discursivamente se construyen como equivalentes, y nuestra propuesta al pensar los saberes digitales, lejos de eso, tiene con poder pensar ese lugar de la educación formal para un ejercicio pleno de la ciudadanía y del ejercicio, ¿no?, de ese aprender a vivir en términos de Morín, que excede por mucho a la salida laboral únicamente.
Bueno, gracias, Lu. Entonces, en ese sentido, bueno, recuperando, digital, 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 un poco como provocador, hoy adquiere ese mote que hoy hablaba de las TIC, esa cosa difusa, esa cosa que dice un montón, pero a veces no dice nada y carga de imprecisión. Entonces, bueno, tratando de recuperar la charla de hoy con ustedes, bueno, digital en el fondo es numérico. Dígitos, manos, dedos. Digital en el fondo es numérico, y todo lo que es hoy estas tecnologías digitales son, podríamos decir, tecnologías de base numérica, que en el fondo pueden representar con números cosas, objetos que existen en la vida real, tienen su correspondencia como objetos que no existen en la vida real y solamente existen en el plano de lo maquínico, de lo computable. Entonces, estamos hablando de eso, y estamos hablando también de expandir nuestro mundo con lo digital, y además de expandirlo, de amplificar a veces tiempos de proceso, reducir tiempos de proceso, porque estas maquinolas con los números trabajan de forma mucho más rápida, varias órdenes de magnitud que los humanos, en esta cosa, en otras no. Entonces, bueno, hoy cuando hablamos de lo digital, generalmente vemos que por un lado se asocia con progreso, cambio, desarrollo. Me hablan de lo digital y ya mi cabeza se posiciona en ese espacio semántico. Después me hablan de lo digital y también puedo ver un cambio de escala, esa amplificación. Ahora vamos al Big Data, manejo los grandes datos, construyo información de grandes datos. Y cuando habla de digital también asociamos con la automatización, con las máquinas, ya sea con la automatización de las oficinas, como la automatización de la fabricación de objetos tangibles. Y por último también hay otro efecto de lo digital, que a veces es un efecto indeseado, que es con otras formas de control, de gobernancia, que están emergiendo a partir de los algoritmos y la datificación de nuestras acciones en la vida. Que es un poco hacia eso vamos a derivar más sobre el final. Pero digamos, lo digital se posiciona un poco para continuar nuestra charla sobre este espacio semántico. Tengamos eso presente. Bueno, ahora ya entrando a ciudadanía en la era digital. Y sabes que pienso un poco también por algunas cosas que te han comentado en el chat, ¿no? Esto digital como, bueno, se vacía como significante vacío en términos de la CLO, ¿no? Que a veces no termina nombrando nada cuando todo es digital, digital, digital. Y también para pensar cómo las distintas las tecnologías digitales, ¿no? La computadora, la pizarra digital, si les daban o no las discusiones, ¿no? Con los modelos 1 a 1, como por ejemplo el Plan Conectar Igualdad, o cuando se discutió en Uruguay el Plan Ceibal, cómo estas tecnologías vienen con un halo, ¿no? Parecieran salvadoras en la educación sobre todo, ¿no? En las distintas dimensiones de la vida social, pero en la educación hay algo discursivo, ¿no? Discursivo, y después que más de una ocasión lamentablemente se traduce en algunos casos en políticas educativas, que se presentan como que van a remediar los grandes problemas que tenemos en cada una de nuestras aulas, ¿no? O las distintas preguntas que nos hacemos cotidianamente en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, conviene, o es deseable, interrogarlas, ¿no? Cuestionarlas un poco más, como, bueno, ¿a qué vienen? ¿Para qué están? ¿Es necesario? ¿En qué momento? ¿No? ¿Cuándo vale la pena o no? ¿O todo el tiempo? Pero digo, siempre están rodeadas como de ese halo de mito, ¿no? De mito tecnológico, que está dando vueltas en la educación formal muy, muy enfáticamente, ¿no?
Bueno, recuperando, bueno, ahora entramos ya sobre esa dimensión de los saberes digitales que tiene que ver con la ciudadanía en la era digital. Recordamos la ciudadanía clásica, de forma muy simplificada, es la relación que se establece entre las personas y el Estado-nación al cual pertenecen. Y un ciudadano típico de la modernidad era aquella persona que de alguna forma tenía garantizada su libertad individual, estaba protegido por una serie de derechos y participaba de los procesos electorales y además, cosa que no puse, tenía obligaciones. Y además tiene obligaciones en ese contrato con ese Estado-nación. Ahora, este concepto de ciudadanía clásica, donde en un mundo tangible, en un mundo de distancias reducidas, en un mundo de fronteras físicas, cruzo esta línea, estoy en otro país, cruzo esta línea, estoy en un país B, era muy bien delimitado y estos conceptos eran estabilizados. Pero de alguna forma el concepto de ciudadanía rompe su estabilización a partir de esta conformación, de esta nueva sociedad informacional, como comentaba Lucila al inicio, donde saltamos abruptamente del pago chico a la sociedad en línea. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a otras personas, hemos leído que hoy decimos que con estas tecnologías que nos permiten trabajo más allá de fronteras, relaciones más allá de fronteras, que nos permiten cooperación global en algunos casos, de alguna manera nos convierten en ciudadanos globales? Hemos leído, hemos escuchado alguna vez. Y eso de alguna forma hay una cuota de realidad, porque Internet ha roto el espacio del tiempo tradicional en el cual se vivía en la modernidad, y hoy ha aumentado y amplificado el ámbito de presencia de los ciudadanos. O sea, más allá de ser consumidores, lo primero que fuimos, o trataron de imponernos que seamos consumidores globales, también podemos tener cooperación global, también podemos tener trabajo global, también podemos hacer solidaridad global. Entonces, bueno, hoy entendemos que hablar de ciudadanía digital es hablar de ciudadanía en esta era, en este tiempo, en este espacio donde las tecnologías digitales, como un gran rizoma, están emergiendo por distintos órdenes, aspectos de nuestra vida cotidiana. Y lo que tratamos de analizar, en el fondo, bajo este significante de ciudadanía digital o ciudadanía en la era digital, es, bueno, cómo esta práctica ciudadana está siendo alterada. Bueno, en relación con la ciudadanía en la era digital y educación, fue algo que nos interesó en el principio de nuestro trabajo, digamos, con nuestra pala de empezar a sentar bases para este estudio. Hicimos un trabajo de relevamiento sobre qué pasaba en el mundo en educación y el desarrollo del saber de la ciudadanía en relación con lo digital. Y bueno, ahí estudiamos bastantes informes, papers, capítulos de libros, y es como que identificamos tres momentos en ciudadanía, en la era digital y educación. Un primer momento que está situado... las referencias sobre todo esto. No voy a hacer algo pesado, no vamos a trabajar con algo con cita de autores cada 2 minutos, ni nada de eso. Las referencias están todas al final, en una filumina digital. No, están sobre el final, ahí las pueden ver. Y acceder, y sin referencias somos pesados, imagínate con referencia, la conversación se torna, escúchame, al infinito y más allá. Entonces, bueno, situamos por el año 2004, el inicio de una época en educación donde se empezó a hablar de ciudadanía digital,
y se la centró en esa época el concepto como normas de comportamiento respecto al uso de las tecnologías. Era cómo los ciudadanos deben comportarse en el mundo digital, cómo deben escribir sus mails, cómo deben participar en un chat, si escribo con mayúscula estoy gritando. Bueno, era toda una mirada más que nada, de una mirada controladora, y que trataba de hacer un uso político y correcto de las tecnologías. Y también era una mirada en la cual empezaba a habitarla, esa mirada, los riesgos. O sea, se empezaba a hablar de riesgos, que habitar el espacio digital como todo espacio, el caminarlo, el viajar por él, también lo exponía a riesgo a las personas. Entonces también, aparte de los decálogos, los manuales, de cómo usar las cosas, o cómo comportarse en un chat, o cómo escribir un mail, estaban los decálogos de no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer aquello. Esa fue los primeros años, las primeras miradas. Luego identificamos una segunda época, más o menos la situamos por el año 2009, en el cual se amplía en educación el concepto de ciudadanía digital, y ya se empieza a hablar de que también hay que trabajar, o sea, aparte del tema de la primera época, hay que ampliarlo al tema de la participación ciudadana. Hay que ayudar a que los estudiantes no solamente consuman adecuadamente servicios o información en línea, sino también que ellos puedan utilizar la red para colaborar, para poder intercambiar con pares, para poder trabajar con pares, para poder construir, digamos, desde alguna suerte de, entre comillas, inteligencia colectiva. Y eso también inaugura un momento de la red. Esto también se acompaña con, con posibilidades técnicas, con nuevos desarrollos, con nuevos sistemas de autogestión, de contenidos, también con la amplificación de las redes sociales. Entonces también empieza una apropiación de la red para una acción social y política, porque empieza a haber herramientas, conjunto de herramientas que van a empezar a permitir eso. Y después, un poquito más adelante, identificamos en las lecturas que hicimos una tercera época en el desarrollo de la ciudadanía digital en la educación, donde ya se empieza a hablar de resistencia crítica, compromiso, activismo en red. Allá por el año 2016 las empezamos a ver, y ahí rescatamos sí, una cita de M. Juliet y MacGregor, en el cual un poco tratan de sintetizar esta apertura, esta amplificación de la ciudadanía digital, y ellos la hablan como un proceso, empieza a ver mediante el cual los individuos y grupos comprometidos con la justicia social analizan críticamente las consecuencias sociales, políticas y económicas de las tecnologías digitales en la vida cotidiana, y deliberan y actúan colectivamente para construir tecnologías y prácticas tecnológicas alternativas y emancipadoras. A esta parte que tiene que ver más con el hacer en red, con el hacer colaborativo, bueno, se la denomina como la época del activismo en red y la resistencia crítica en relación con el concepto de ciudadanía digital. Estos son como los tres momentos que logramos identificar nosotros de nuestro relevamiento bibliográfico. Ahora, también a la par, empezaron a haber una serie de organizaciones de la educación, algunas mundiales, otras regionales, que empezaron a promover el tratamiento del tema en la currícula. No hemos puesto a todas, sino hemos recogido algunas, digamos las más fuertes, las líneas más fuertes que entendemos nosotros, como que
por ejemplo, encontramos como que la primera organización que promovió incorporar el currículum en el tema de ciudadanía digital en esa primera época fue la Sociedad Internacional de Tecnología de la Educación, la ISTE. La ISTE, si uno después la busca, trata de buscar información sobre ciudadanía digital, ISTE va a encontrar muchos documentos para trabajar en el aula, y esos documentos también tienen que ver con distintas épocas, con el distinto desarrollo de la ciudadanía digital, pero ha sido muy prolífica en el apoyo docente, en el apoyo a material a aulas. Luego, después, UNESCO en el 2015, en una declaración que se hace en Bangkok, que se conoce como UNESCO Bangkok, ahí hace una propuesta de cómo se operacionaliza el concepto de ciudadanía digital, o cómo se podría operacionalizar ese concepto en el currículo educativo, en la educación obligatoria básica. O sea, hay un reconocimiento y una propuesta de que este tema de la ciudadanía en la era digital es necesario trabajarlo en la educación. Y por último, más cercano a este tiempo, presentamos ahí también un proyecto que es de la Unión Europea, un acuerdo de los países de la Unión Europea llamado DIGICOM, que es un framework, un marco de competencia digital ciudadana. Digamos, de alguna forma tratan de organizar las distintas dimensiones de la ciudadanía digital según ellos, cómo se organiza, cuáles serían las metas, cuáles serían los contenidos, bueno, en torno de competencia a trabajar. Y eso es un poco lo que hoy está organizando en Europa, en la educación de Europa, el desarrollo de la ciudadanía digital en las escuelas. Bueno, más cercano a nuestro país, descubrimos o verificamos que hay avances en algunos currículos de algunas provincias, en el tratamiento ya formal de temáticas en relación a la ciudadanía digital. Lo encontramos en Mendoza, lo encontramos en Neuquén, San Luis, y encontramos una propuesta que nos llamó la atención del año 2010 de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Escuelas, que era muy adelantada para la época. Una propuesta que ya, digamos, que ya estaba hablando mucho de participación en la red, que estaba hablando de la red como un entorno de construcción y participación para el desarrollo ciudadano. Nos llamó la atención porque eso es un diseño curricular del año 2010. Bueno, hasta acá es un poco lo que hemos encontrado como referencia. Yo te voy a interrumpir, Bordi, para conversar un rato. Para linkear algunas cosas que me parece que puede resultar para conversar. Una es pensar en esa, cuando Bordi recién hace un ratito presentaba, ¿no?, esos 3 momentos del concepto de ciudadanía digital. Por un lado es pensar o recuperar cómo los distintos significantes que se van poniendo en boga, podríamos decir, ¿no?, van resignificándose, y junto con esa resignificación que hay actores, como recién los presentaba Bordi, ¿no?, que están metiendo la cuchara, podríamos decir, porque adquieran o una dimensión o adquieran otra, ¿no? Digo, para pensar, este concepto o estos conceptos como algunos otros que en más de una ocasión se nos presentan en la educación formal o en la informal o no formal, y que se presentan como, pareciera que cayeron un poco así como que los impusieron. Bueno, es conveniente o es deseable además, rascar un poquito, ¿no?, para saber de dónde está viniendo esa conceptualización o ese significante. ¿Cuáles son esos actores que hay detrás que están buscando imponer alguno u otro de esos significados? Pensemos que los distintos significantes después se operacionalizan en políticas públicas, en mayores presupuestos, en algunos actores ganan y otros pierden, ¿no?, para decirlo en otros términos concretamente. Entonces, creo que es un buen ejercicio, los y las que estamos en la educación, no olvidarnos de ese cuestionar ese significante, de dónde está llegando. Eso por un lado. Y la segunda cuestión que me parece para pensar también, tiene que ver con esta primera etapa, ¿no?, que identificamos con Bordi, que tenía que ver
con esta mirada de una ciudadanía, de un ejercicio de la ciudadanía en las redes muy construido como un equivalente de la seguridad, ¿no? Como si fuese, si trabajás con pibes y navegan la red, bueno, los espacios seguros, que es algo, digamos, que es una parte bastante importante, por supuesto, pero no es lo único. Entonces es bien interesante cómo ese concepto de seguridad y de habitar la red, ¿no? Y de esa vida offline y online que llevamos adelante la mayoría de nosotros y nosotras, más aún los jóvenes, como ya está recontra chequeado, digamos, por las y los colegas que se dedican a juventudes, pero poder ver cómo es esa seguridad es deseable que se resignifique a la luz de este ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Por eso, digamos, lo linkeo con esto también que decía hace un ratito, pasar de las TIC a los saberes digitales. No es casual, no es azaroso que estemos proponiéndolo, sino que tiene que ver con esa mirada acerca de los saberes digitales, que tenga que ver con resolver, ¿no? Bordi decía hace un ratito, con expresarse. Bueno, el ejercicio de esa ciudadanía en la era digital, esas tres dimensiones, podríamos decir, de los saberes digitales, por supuesto con distintos niveles de sofisticación en su interior, no nos vamos a detener en eso acá, pero están siempre ahí dando vuelta, nos invitan a pensar, ¿no? Cómo es ese habitar en la red y en el ejercicio de esa ciudadanía, ¿no? Corriéndonos de lugares bastante o apocalípticos o pro tecnologías digitales, ¿no? Ni uno ni otro, ¿no? Ensayando alguna forma de co-construcción ahí posible, y a la luz de algunos datos que hemos recolectado en algunas investigaciones, pero para pensar el lugar y desde dónde se concibe esa ciudadanía, ¿no? El ejercicio de esa ciudadanía, que no es deseable solamente que la educación formal la reduzca a la seguridad, a los lugares seguros, sino que la amplíe, y claro que cuando pensamos en ampliarla, junto con ello tiene que ir acompañado, ¿no? De políticas que capaciten docentes, NAPs que estén en diálogo con esa forma de ampliación de la ciudadanía, digamos, hay un conjunto, ¿no? Como un motorcito, que o una gran pieza, un gran rompecabezas, si se mueve una pieza de esas varía o se altera, podríamos decir, el resto tiene que acoplarse a eso, ¿no? No es que, bueno, ahora la ciudadanía es otra cosa, sino que esa resignificación o esa invitación a pensar el ejercicio de la ciudadanía en la era digital, consideramos que necesariamente tiene que ir de la mano de otro conjunto de medidas que coadyuven, traccionen, ¿no? A que efectivamente pueda ser pleno ese ejercicio. Bueno, queríamos cerrar esta primera parte, digamos, la segunda va a ser más chica, va a ser más breve, pero estamos en tiempo. Queremos cerrar esta primera parte compartiendo con ustedes un cuadro que hizo Choi, donde después de analizar más de 50 trabajos que hablaban de ciudadanía digital y educación, Choi lo que trató de armar es un modelo conceptual que resuma, digamos, toda esa cosa polisémica que se llamaba ciudadanía digital hasta el momento. Y bueno, este es un aporte interesante de Choi, donde él plantea que podemos pensar hoy en la ciudadanía en la era digital desde 4 pilares: un pilar que hable de la ética, otro cercano a la alfabetización en información y en medios, otro cercano a la participación y el compromiso, y otro centrado en la resistencia crítica. Eso es un poco la organización que le da Choi en su modelo conceptual, bueno, a partir de tratar de unificar las distintas vertientes de colegas que trabajaron el tema ahí hasta el 2016. Bueno, ahora quedamos como para una suerte de pausa. Yo
O no te escucha, luego estás muteada. No, ya sé que estaba muteada, pero hay varias preguntas en el chat, ¿no? Que las podemos leer, o incluso si alguno o alguna quiere y desea, las puede, ¿no? Puede expresar Sí. oralmente. Digo, para conversar un poco sobre esto que salía en el chat, que me parece que es más que bienvenido, Perfecto. conversamos sobre estas cuestiones. Entonces, a ver, estoy buscando, estoy subiendo para ir a buscar cuando arrancamos. Yo bailo tap de mientras. Un comentario chiquito. Alguien ahí en los últimos, estaba chusmeando chat y vi los últimos nada más, habla de George Siemens. Les doy un chusmerío. George Siemens acaba de sacar un nuevo paper hace unos días atrás. Es un paper libre, ahora les voy a buscar la URL donde está publicado. Y lo que hace es una recuperación de su teoría de aprendizaje del conexionismo. Lo acabo de ver ayer y fue publicado hace unos días atrás, así que en un ratito se los comparto. Bueno, espera que leo y vamos conversando. Perfecto. Por supuesto, digo, cuando leemos la pregunta, si el que la hizo o la que la hizo y quiere expresarse o quiere hacer algún comentario más, por supuesto que está, ¿no? Más que bienvenida y bienvenido. Bueno, dice Esteban, el mayor problema o dificultad de tecnología es la falta de conocimiento o educación del manejo de las diferentes tecnologías y herramientas digitales. Fueron y son el problema en la educación presente actual. A ver, para conversar un poco con Esteban, por ahí lo que está bueno pensar es cuál es ese manejo, ¿no? Digo, si el manejo es, si sabe usar el Excel, bueno, por ahí puede que ese no sea el mayor problema. Ahora, si sabe que las tecnologías digitales o la información digital, algo de lo que decíamos al inicio de esta conversación, o todos los distintos, no sé, las partituras musicales, las películas, los memes, las fotos, todo cuando se objetiva en un soporte digital se convierte, ¿no? Es computabilizable, ¿no? Son ceros y unos, digamos, ahí empieza a haber otro entendimiento de eso. Me parece que está bueno cuando pensamos esto que dice Esteban, ¿no? Que es que nos pasa a menudo, ¿no? Que saben nuestros estudiantes y acerca de este tipo de tecnologías. Bueno, ¿qué es lo que, pensando en la ciudadanía como horizonte, ¿no? Como ejercicio pleno de eso, bueno, ¿cuáles son esos saberes que deseamos, ¿no? Que efectivamente sepan? ¿No? Me parece que algo de eso repone esta pregunta esto que señalaba, que estaba señalando Esteban. Y Gabriel, en diálogo con algo de esto de lo que yo estoy señalando, dice, hay que ir más allá del manejo instrumental y comenzar a analizar y pensar sobre los significantes de esos medios en la cultura escolar, en concordancia con lo que plantea Dussel. Una de las cuestiones también para pensar, nosotros hoy no nos dedicamos a eso, ¿no? Pero en la que trabajamos junto con Bordi, tiene que ver específicamente con el lugar de las plataformas, ¿no? La tendencia a la plataformización de la vida, no solo educativa, de la vida en general, y en especial el uso de una plataforma que es YouTube, y más precisamente cómo las y los jóvenes, a partir del uso de esa plataforma, remedian, podríamos decir, encuentran algunas suertes a veces de atajo, de remediaciones, de traducciones, de algunas inquietudes que surgen de lo formal, ¿no? Y se trasladan al ámbito de la educación informal. Entonces está bueno pensar algo de lo que dice Gabriel en esto de una mirada como más amplia de los medios, ¿no? Digamos, de cuáles son esos medios que la educación formal sería deseable que vuelva a trabajar, ¿no? O que empiece a trabajar, porque lamentablemente en más de una ocasión tampoco es que alguna vez las trabajó, o no tuvieron la injerencia que uno hubiese pensado iban a tener, ¿no? Y agrega Gabriel, dialogar sobre esta economía de datos y algoritmos que estamos viviendo. Sí, ¿no? El ejercicio pleno de la ciudadanía, para pensar ese ejercicio pleno necesariamente es deseable que conozcamos algo de cómo es que funcionan estos bicharracos, ¿no? Estas tecnologías que nos atraviesan y atraviesan cada uno de los órdenes de nuestras vidas.
En estos tiempos la educación formal o tradicional no está cumplimentando la necesidad de los tiempos actuales. Bien, una cosita chiquita, a ver. Sí, claro. Hoy los jóvenes, estos niños, estos jóvenes, son nacidos y criados a la luz de las pantallas. O sea, yo tengo casi 60 años, entonces yo, si trato de ver a este joven, este niño, como verme a mí en mi niñez, y la relación que yo tenía con la escuela, y cómo construía conocimiento, y con los objetos para construir conocimiento, es totalmente distinta. O sea, yo, en mi oficio docente no tengo que tener empatía con Fernandito que supe ser. Yo la empatía la tengo que tener con el joven de hoy. Tengo que conocer al joven de hoy y reconocer que fue criado a la luz de las pantallas y de pantallas múltiples. Y también reconocer de que han sido usuarios, y en algunos casos son usuarios, si se quiere decir, con mucha destreza, para aquellas cosas que los interpelan, que los motivan. Y en ese derrotero, en ese caminar, construyeron saberes. Y eso lo tenemos que reconocer en la educación. ¿Quién construyó saberes? Ahora, el desafío nuestro es cómo podemos tomar esos saberes, y como se hace en el judo, que en el judo no se pelea con las fuerzas propias, sino lo que se pelea, se trata de canalizar la fuerza del adversario contra el adversario. ¿Cómo usamos esos saberes que ellos porten para reorientarlos, para redirigirlos, para darles un concierto, para amplificarlo, con nuestra responsabilidad, que es el currículo educativo? Entonces, ese me parece que también es el gran desafío, en reconocer a esos pulgarcitas, diría Michel Serres, y conocerlos más profundamente, y bueno, y tomar ese desafío de, bueno, cómo vemos esos saberes tan sociales que ellos han construido, y los ponemos en juego también en el aula. Sí, a ver, pensando un poco, ¿no? Me atrevo, Gordi, a agregar a esto dos cuestiones que creo que se anudan. Por un lado, pensar estos sujetos que habitan nuestras aulas hoy, situándolos, ¿no?, en un espacio y tiempo otro, distinto al que nosotros hemos habitado, ¿no? Porque era otro mundo, claramente, y entonces digo esto porque, digamos, si nosotros seguimos, ¿no?, a veces en esa inercia de la modernidad, pensando que estos sujetos aprenden como aprendimos nosotros, ¿no?, es desconocer, es pensar en un sujeto ahistórico, y una de las cosas que sabemos como docentes es que la potencia que tiene de situar a ese sujeto en ese tiempo y espacio específico, ¿no? Para poder ver en ese archipiélago dónde está, qué características tiene, cómo habita. Digo esto peleándonos también un poco, ¿no?, porque esto no supone, ¿no?, algo que en educación caló bastante, que tiene que ver con ese concepto de nativos digitales. Digamos, cuando recién Bordi hablaba de esto, de que bueno, nuestras estudiantes, nosotros mismos hemos desarrollado saberes digitales, no por haber nacido en algún momento histórico, ¿no?, sino porque tuvimos diálogo, estuvimos en convivencia, depende las clases sociales, depende el género, depende el contexto, en interacción con esas tecnologías digitales. No es porque uno nació en un momento entonces sabe todo sobre estas cuestiones. No, justamente la educación formal sería deseable, sí, que recuperara esos saberes que digitales que uno va desarrollando por fuera del sistema educativo, justamente los recuperara, ¿no?, para robustecerlos, para criticarlos, para sedimentarlos, pero sin desconocer que no es que todas y todos tenemos los mismos, ¿no? Me parece que ahí tenemos una gran batalla todavía por dar, y problematizarnos.
Propongo que continuemos, vamos a tener unos 15, 20 minutos más, después habilitamos una ronda más de preguntas, pero a cara, sin pantalla. Espera que me parece que me quedó alguna de gancho. Que no entendí por qué ponen todos los DNI. Mirá qué loco. Ah, yo no tenía ese dato. Sí, acá No, estoy a mí viendo. no me habían Hola, solicitado que lo creo, perdón que interrumpa, creo, Sí. justamente estaba mirando eso, creo que alguien puso el presente y seguimos todos abajo, sin que nadie lo No, haya no hay sacado. problema. Yo porque dije, qué raro, parece como piden, una clase. Digo, bueno, tendrán que negociado ahí que si vienen a mí una no me lo clase, piden. después nosotros le pasaremos un presente o algo, no sé cómo es. Igualmente, No. igualmente por las dudas los voy a guardar y se los voy a enviar al coordinador. Por las No, dudas. yo que he participado en otros encuentros se hace digitalmente, pero se ve que alguien puso presente y yo como no voy siguiendo los chats y vi, por ejemplo, un montón, escribí el mío también. Gracias. No, por favor. No, de nada, gracias, Clau. No, una cuestión que me parece que da pie a algo de lo que va a venir ahora, ¿no? Dice usuario, cuando hablamos de ciudadanía, hoy es preciso pensar en el mundo real y virtual, estableciendo las diferencias. La ciudadanía digital nos pone a pensar qué tipo de normas se construyen en el ámbito digital y que rigen a estos ciudadanos. Entonces, pensando en este señalamiento, ¿no? que están haciendo ahí en el chat usuarios, es bien interesante, ¿no? Para pensar, bueno, cuáles son esas normas que efectivamente están dando vueltas por las redes sociales. Más allá de que, por supuesto, cada red social y cada aplicación, digamos, tiene un diseño sociotécnico atrás, pero pensar ahí, bueno, cuáles son esas normas que creemos deseables, ¿no? Digo en potencial, porque la realidad es que después lo fáctico puede ser, por supuesto, como siempre, otra cosa, ¿no? Pero sí con ese horizonte que uno diga, bueno, la educación formal sería deseable, que problematicemos tal espacio, que pensemos tal otro. ¿Cuáles son esas normas a construir en los espacios digitales que habitemos junto con nuestras y nuestros estudiantes, de poner, de ensayar, ¿no? De ensayar, digo, de poner en práctica, ¿no? Digo, será más, digo, en términos más valorativos, del orden de lo axiológico. Voy a tener una comunicación unidireccional o voy a pensar una plataforma donde el trabajo colaborativo sea la bandera, porque considero que la ciudadanía ahí se ejerce con la escucha, con una intervención atenta, no solo nuestra, sino de los pares sobre todo. ¿No? Entonces creo que además de pensarlo en términos teóricos, ¿no? Es muy deseable el ejercicio junto con cada uno de quienes construimos las aulas y nuestra situación educativa, ¿no? En términos de Freire. Esteban, hay un último comentario, nos hace recién, donde presenta una serie de cuestiones que sí estamos de acuerdo, que son las que creemos que hay que hablar dentro de las aulas, que hay que trabajar, que tienen que ver con el sentido de uso de uso y de habitar el mundo digital. Ahora, yo mientras hablaba Lu anteriormente, yo pensaba hoy hasta qué punto podemos separar el mundo digital el mundo mediado del mundo cara a cara. Recuerden que en el 2013, mientras la gente de Conectar Igualdad, me acuerdo en esa época, se preguntaba, bueno, ¿qué viene después de la netbook? ¿Viene la tablet? ¿Viene la computadora laptop? ¿Viene lo que vino de la mano del mercado en el año 2013 con un gran subsidio que fue la computadora de bolsillo que tenemos todos, que además es teléfono, digamos, como un adicional. Y entonces a veces nosotros decimos, planificamos, podemos planificar, bla, 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 pero recordemos que también está el mercado, está ingresando de la mano, y más en educación. Educación desde hace unas décadas dejó de ser un negocio marginal para los mercados, dejó de ser un negocio accesorio de provisión de material educativo o de dar algún servicio, y hoy la educación es un
un objeto que cotiza en bolsa. Hay empresas hoy que están cotizando, que están en el sector educativo y están cotizando en bolsa. Entonces también hay una presión, que yo voy a trabajar un ratito sobre esto, pero también hay una presión muy grande por afuera de los estados, desde el sector empresario, porque hoy la educación es un talle de negocio. Lo hemos vivido en esta pandemia con las plataformas. Eso, bueno, no me quiero adelantar. Cerramos esta parte y pasamos a la segunda. Sí, ahí me quedó una que, esperen, un minutito, porque Sí. me parece que está re bueno, ¿no? Que cuando alguien comenta algo, uno puede levantar el guante. Paula señala a algunos autores, dicen que los jóvenes son más cuidadosos que los adultos en el ejercicio de su ciudadanía, perdón, sobre todo de sus datos al saber distinguir. Una de las cuestiones que vimos en una investigación que hicimos hace pre-pandemia, digamos, ¿no? En el 2019, con 3 universidades en el observatorio, que son UNSAM, UNPAS y UNIPE, era cómo los y las estudiantes de carreras, podríamos decir, que se aglutinan en las ciencias exactas, ¿no? Tienen más que ver, al tener más conocimiento de cómo funcionan, ¿no? Este funcionamiento técnico, estas tecnologías y de cómo los algoritmos, ¿no? Nos van proponiendo cosas y nos van cayendo las publicidades, etc. Tomaban recaudos, ¿no? Y eran más cuidadosos incluso hasta de lo que hablaban, ¿no? Porque sabemos que también escuchan, entonces aparecen. Entonces es bien interesante para pensar, bueno, si efectivamente, bueno, cómo hacer, perdón, reformulo la pregunta, cómo pensar para que esa noción del cuidado en el uso de las tecnologías digitales se haga más extensivo, ¿no? Y permita a las y a los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía digital, ¿no? Y como tal, que digamos, en como una suerte, como diríamos en metodología, como una bola de nieve, ¿no? Cuando uno empieza a ser cuidadoso, el resto empieza, los pares sobre todo, ¿no? Pensemos que estas generaciones hay algo del orden de la paridad que es excesivamente significativo en su construcción de los saberes, perdón, que puedan, bueno, que se puedan ir como compartiendo y contagiando, ¿no? Ese tipo de cuidados, ¿no? Que no queden solo en ese segmento o en esa franja etaria. Pero insisto, para eso también supone pensar, no por ahí en políticas educativas linealmente, pero sí en un nivel de concientización que exceda por mucho a esa mirada reduccionista, ¿no? de lo artefactual propiamente dicho, y no de todo lo que conlleva el uso de las tecnologías digitales y de la navegación en internet, el uso de aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero está bueno pensar cómo eso se puede traducir, ¿no? Siempre pensamos cuál es el legado que nosotras le estamos, o nos interesa, ¿no? Compartir con estas generaciones más jóvenes. Bueno, también está bueno pensar la inversa, ¿no? ¿Cuáles son esos saberes que portan y que han desarrollado, que por supuesto han dislocado, ¿no? a la modernidad, sobre todo a la institución educativa formal, que nosotras y nosotros podemos aprender, pero no para quedarnos ahí, sino algo de lo que decía Bordi, ¿no? Para poder justamente recuperar esos saberes que se despliegan y se aprenden en los distintos órdenes de la vida social por fuera de la educación formal, y que después habitan nuestras aulas. Entonces, ¿cómo recuperarlos? ¿Cómo robustecerlos? ¿Cómo criticarlos constructivamente? Creo que ahí seguimos teniendo al día de hoy uno de los grandes desafíos por hacer. Y junto contra estos desafíos, no contra estos, junto con estos desafíos, lo que nos interesa pensar en este ratito, ¿estamos muy delirantes del tiempo, Bordi? Ah, no. Venimos bastante bien, venimos bastante bien. Déjame decir una palabra a mí y ya lo pasás a la presentación. A ver, de toda esta mirada que nosotros hicimos, que nos llevó medio año, acerca de cómo ciudadanía digital se desarrolló en educación, en el mundo, por lo menos, de todo lo que vimos,
nosotros es como que encontramos un costado que no está discutido, que no está trabajado. Encontramos como un área para trabajar en educación, que nosotros la relacionamos directamente con la construcción de ciudadanía para la era digital. Y es lo que va a presentar Lu. Esto lo que sería es un poco nuestro aporte y por dónde vamos a continuar investigando y dónde vamos a continuar, digamos, aportando un poco de conocimiento para propuestas curriculares, por un lado, y también para materiales educativos. Es un poco lo que nos interesa continuar en esta línea, es lo que va a presentar Lu ahora. Sí. No, me quedo pensando en esto que dice Esteban del marketing educativo, ¿no? Hace poquito, hace unos días, ayer nomás creo, ¿no? Con Bordi estábamos presentando un resumen que tiene que ver con la industria educativa global, que tiene mucho o está directamente vinculado como las empresas del sector informacional, ¿no? De la educación tecnológica, han ganado mucha plata, digámoslo mal y pronto, durante la pandemia. Ya venían, pero bueno, encontraron ahí un circuito para profundizar esas ganancias, ¿no? Creo que hay algo ahí también para seguir discutiendo, el lugar del orden de los privados y del sector informacional, de las empresas del sector informacional o de un sector muy chiquito de empresas que lucran con la educación formal, ¿no? Bueno, esta segunda parte, ¿qué es lo que les proponemos? Podríamos decir dos grandes cuestiones, como decía Bordi. Una es compartirles qué es sobre lo que vamos a estar pensando, y otra es traer un concepto que es bastante utilizado en general en la sociología de la tecnología, ¿sí? Que tiene que ver con algunos o distintos marcos o distintos campos de conocimiento, ¿no? O marcos teóricos. Por ahí algunos ya los escucharon nombrar, como la teoría del actor red por Bruno Latour, ¿no? Una de las propuestas que hace Bruno Latour, tiene un libro muy hermoso que se llama Nunca fuimos modernos, altamente recomendable. Y una de las propuestas que nos invita a pensar Latour con esta idea de descajanegrizar, ¿no? O de abrir esas cajas negras, tiene que ver con correr ese velo, ¿no? Que presentan las tecnologías, cualquier tecnología, y las digitales en particular. Entonces, esa propuesta conlleva a pensar o tiene supuesto que no necesariamente las tecnologías, ¿no? que llegan al mercado son mejores tecnologías, ¿no? No es tal, sino que tiene que ver con un conjunto de intereses y un conjunto de actores, uno podría pensar ahí en actores sociales, ¿no? Que coadyuvan a que una tecnología se termine como imponiendo, uno podría decir. Entonces, la invitación a lo que nos interesa pensar, Bordi, en estos tiempos, tiene que ver con, bueno, cuáles son esas cajas negras, ¿no? Que se nos presentan como una cosa cerrada, ¿no? Como que de una vez y para siempre, y que consideramos necesaria que en nuestras aulas, junto con estos pulgarcitos y pulgarcitas, como decía, aludiendo a Michel Serres, Bordi, es conveniente, si deseamos, ¿no? Y si tenemos esa convicción en términos de ética de habitar y de hacer ciudadanía y de construcción de ciudadanía en la era digital, que conviene descajanegrizar, ¿no? Que conviene comprender eso que se nos presenta como opaco, que se torna como opaco. Nadie nos dice cómo llegamos, ¿no? No sé, a la máquina, supónganse, del Plan Conectar Igualdad del 2014. Previo a eso hubo un montón de otros modelos y hubo tensiones entre actores, ¿no? O pienso en la dimensión del software, que además fue bastante polémica y hace unos poquitos días estuvo reanudándose cuando ahora se anunció nuevamente el Conectar Igualdad, la tensión entre si tenían WT o no, ¿no? Si por ahí escucharon algo les resuena acerca del software libre igual. Bueno, para pensar, digamos, ese comprender opacidades o descajanegrizar tiene que ver con intentar
como desarmar, ¿no? Como desarticular, ver qué actores, qué intereses hay de por medio, cuáles son esos significantes que parecen como inocuos y no lo son tal, discursivamente. Entonces, sobre esas cuestiones es que los vamos a invitar a pensar en este ratito que nos queda, con algunos ejemplos como bien concretos, ¿no? Pero para trabajar adentro de las aulas específicamente. Bueno, primero utilizamos esa imagen de una caja negra de avión, que no es negra, es naranja, eso para despistar. Y esa caja negra, digamos, es como que también la vamos a utilizar desde dos aspectos. Por un lado, caja negra, que no es tan cercana a esta caja negra particular, tiene que ver con lo que dice Lu, tiene que ver con un objeto que tiene una interfaz que esconde, que tapa, que simplifica lo que hay adentro. El cuerpo, la esencia. O sea, la caja negra, digamos, nosotros decimos que algo es una caja negra porque sabemos cómo interactuar con ella, sabemos cuál es su interfaz y cuáles son las reglas de su interfaz, pero de los detalles de su interior no nos dicen nada o no nos interesa conocer, no importa, no hay una única caja negra. O sea, también podemos ver a las cajas negras como abstracciones, o sea, como un elemento de abstracción donde yo veo como usuario de esa caja negra aquello que a mí me interesa, aquello que a mí me sirve, y se esconden todos los detalles. Eso es digamos, en el concepto general o en ingeniería más cercano a caja negra. Se usa mucho el concepto de caja negra, por ejemplo, en ingeniería, en programación, es algo muy, muy común. Ahora también, fíjense que esta caja negra de avión es una caja negra que es más cercana a otro concepto, que es aquel objeto que todo lo ve, todo lo registra, todo lo guarda. Y esta caja negra, en particular la del avión, es cercana a estos tiempos de vigilancia, de economía de la atención, como empezamos hablando hoy al principio, de vigilancia global, de ratificación de todos los aspectos de la vida. Así que bueno, queríamos jugar con ese doble juego de caja negra y tenerlo también presente. Ahí hay un link a un Padlet que después seguro que pueden acceder, pero creo que acá se ve bien. ¿Qué tratamos de hacer con este muro? Tratamos de recortar algunos recortes de prensa de los últimos meses, días, donde estén hablando de alguna forma de cajas negras o de opacidades tecnológicas. ¿Y por qué elegimos recortes de prensa? Porque la prensa es lo cotidiano, es lo que se habla, lo que se dice, lo que se construye sentido, lo que se informa. Entonces, también nuestra idea es mostrar que habitamos un mundo de opacidades tecnológicas. O sea, y nos están hablando, nos están diciendo, nos están hablando de cosas, y esas cosas a veces las construimos como objetos de deseo por un lado, aspiramos a ellas, pero o somos usuarios de ellas, pero en el fondo no sabemos. O sea, nos tienen que venir a decir ahora de que Generación Zoe era el viejo modelo Ponzi de estafa Ponzi. Mirá, abrieron una caja negra económica en estos días. Entonces, bueno, un poco era traer, como diciendo de que estamos rodeados de cajas negras tecnológicas en nuestro cotidiano. Y como dice Luz, sería deseable también en la construcción de saberes digitales dentro de las aulas, nosotros como docentes poder comprender, poder correr el velo de algunas de estas opacidades y discutir y charlar con nuestros estudiantes para, más allá de cómo se utiliza algo o para qué se usa algo,
cómo ese algo está construido, qué modelo de negocio hay atrás de ese algo. Ese algo que a mí me dicen que es gratis, etcétera, etcétera, etcétera. De eso estamos hablando cuando decimos descajanegrizar en educación o ser más transparentes a la hora de pensar en tecnologías. Voy a tomar un ejemplo. Ahí abajo, a la izquierda, dice inteligencia artificial por doquier. Puse ahí como para provocar un poquito. Y ahí hay una noticia la semana pasada de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dentro de su bot o robot conversacional que hay por WhatsApp, llamado Botu, implementó un servicio de reconocimiento a partir de que alguien tosa, poder reconocer si esa tos es una tos que tiene una alta probabilidad de ser alguien que tiene COVID o no. Entonces, o sea, más allá de la noticia médica, la noticia de salud política y todo eso, que en este momento no interesa poner el foco ahí, sino lo que interesa poner es que alguien que haga esa prueba, lo que está es dialogando con una aplicación de inteligencia artificial, basada en inteligencia artificial, que ha aprendido a distinguir entre toses de personas sin COVID y toses de personas con COVID. Entonces, fíjense que ya estamos interactuando con esa famosa inteligencia artificial y con esos famosos algoritmos que aprenden, que hacen que las máquinas aprendan. Entonces, hablar de inteligencia artificial, hablar que una máquina aprenda, hablar de aprendizaje automático, ya de por sí es una caja negra que entendemos que hay que trabajarla en aula en algún momento. Tenemos que concientizar, tenemos que capacitarnos, tenemos que trabajar más esa temática, por lo menos para saber conceptualmente qué significa que una máquina aprenda y cuál es la problemática asociada al aprendizaje. Muchos han escuchado hablar de la palabra de sesgos algorítmicos. ¡Epa! Le erró el algoritmo. Tenemos un sesgo algorítmico. Y no sé, habrán escuchado alguna noticia como que en una aplicación que reconoce imagen, a una persona de color se la reconoció como un signo, por decir algo. Una noticia que en algún momento anduvo dando vuelta, o que en una aplicación o que en un sistema que se estableció en los juzgados de un distrito norteamericano, se dieron cuenta luego de utilizarlo un año que había parcialidades y ciertas razas, etnias o trayectorias eran más proclives a condenas que otras, cuando eso, con la realidad, porque se lo comparó con veredictos de humanos, no era así, había sesgos. Y esos sesgos tenían que ver, de alguna forma, porque el proceso de aprendizaje era un proceso que falló. Era un proceso, si se quiere decir, no balanceado. Fue un proceso de selección de casos de aprendizaje erróneo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No vamos a entrar a hablar técnicamente de estas cosas, sino vamos a empezar a decir de que más allá de los nombres, inteligencia artificial, aprendizaje automático, sesgos, nosotros, primero como docentes y segundo nuestros estudiantes, tenemos que empezar a comprender un poquito más qué hay atrás de esto. En relación, en el caso particular de la inteligencia artificial, nosotros encontramos en los NAPs del 2018 que en secundaria, segundo ciclo, sí hay un objetivo, un núcleo prioritario de aprendizaje que tiene que ver, por ejemplo, con comprender cómo la inteligencia artificial nos afecta a nosotros en nuestra cotidianeidad. Por ejemplo, eso está explicitado, como para decir algo. Como para dar un ejemplo. Otro ejemplo.
cuando hablamos de lo gratis... Ahora, te interrumpo un minuto, Gordi, que me parece que hay un libro muy hermoso de Harari, un historiador israelí que se llama Homo Deus. En uno de sus capítulos, ¿no? Harari, que es muy provocador y muy lúcido, nos invita a pensar algo acerca de la inteligencia artificial, también para pensar que algunos de los resquicios, ¿no? O de esos aspectos de la vida social y humana que creíamos que nunca nos iba a tocar, que nos iban a hacer, sí, como robados, podríamos decir, como por ejemplo la docencia, ¿no? El ejercicio de nuestra profesión tan querida, empieza a ser llevada adelante por robots, ¿no? Y por inteligencia artificial. Por supuesto, eso tiene una limitación, o hasta el momento tiene una limitación, ¿no? Pero también, digamos, está como invadiendo zonas que hasta hace pocos años creíamos que era más de ciencia ficción, ¿no? Que eso a nosotros nunca nos iba a tocar porque nosotros tenemos profesiones que están muy vinculados a esa cosa, ¿no? Entre la afectividad, el gesto, el saber, entonces es difícil de aglutinar todo eso. Bueno, lo que uno empieza a ver es con el desarrollo de la inteligencia artificial, hay algunos de esos espacios que consideramos que no iban a estar llegando, bueno, y están habitando ahí, ¿no? A veces satelitalmente, sobre todo en países periféricos como los nuestros, digamos, pero en otros se hace cada vez más presente. Por supuesto con distinciones de clase, ¿no? Siempre, digamos, hay ahí algo para pensar cómo funciona estos sesgos y cómo funciona esta inteligencia artificial. Pero me parece que no estamos hablando a nosotros, en la educación obligatoria de hacer todo un trabajo matemático, computacional, de los modelos, de los algoritmos. No, eso lo dejamos para los expertos. Lo que sí es, a ver, a nosotros, a ver, hay una presión grande para que usemos estas aplicaciones. Fíjense, ya el gobierno de la ciudad pone a disposición una aplicación de inteligencia artificial dentro de su política sanitaria. Entonces, a ver, nosotros como ciudadanos tenemos que entender un poquito más cuando nos dicen, deberíamos entender un poquito más cuando nos dicen, es un software de inteligencia artificial, es un software de aprendizaje automático, ¿qué es eso? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué significa que una máquina aprenda? ¿Qué significa que una máquina, entre comillas, sea inteligente? O sea, ir más allá del uso de las herramientas en la comprensión un poco de las tecnologías, de los modelos de negocio que hay detrás de las tecnologías, de los riesgos que tenemos a veces con la mala aplicación de las tecnologías. De eso estamos hablando cuando decimos de dialogar, trabajar sobre opacidades tecnológicas en el aula. Y esto es parte de la ciudadanía digital, lo entendemos, porque es parte de habitar el mundo, de habitar lo cotidiano. Doy dos ejemplos más y ya vamos cerrando. El segundo ejemplo es lo gratis, que no es gratis. O sea, hubo un momento en el cual empezó a hacer todas las aplicaciones gratis. Todos los servicios de la red empezaron a ser gratis. Pero sabemos que en el fondo no son gratis. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay acuerdos de servicios, o sea, famosos contratos de servicio, que son larguísimos en letras muy chiquitas, que el profesor Cobo, que estuvo en Ceibal, Cristóbal Cobo, dice que son cajas negras en su libro, que se llama, creo que es Acepto los términos y las condiciones. Él dice que esos acuerdos explícitamente son cajas negras, que de alguna forma nosotros habilitamos a entregar nuestros datos, ya sea lo que seleccionemos, lo que digamos que gustemos, el comentario que hagamos, si tenemos un GPS en el teléfono, la posición en la cual estamos en este momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay también un modelo, una nueva economía propia de ese capitalismo informacional que decía luego al principio, que hoy se alimenta, que son nuevas fábricas, entre comillas, que se alimentan con nuestros datos personales. Entonces, yo no estoy diciendo
hagamos la gran guerra y bloqueemos todo. Sino estoy diciendo, seamos conscientes que pasa eso, y mientras tengamos regulaciones por parte de los gobiernos para que se pueda trabajar esto de mejor forma, porque desgraciadamente los estados llegan muy tarde con las regulaciones en este camino, pero mientras tanto necesitamos tener conciencia de que está pasando esto, de que estamos dando esto, de que los chicos y chicas están construyendo una identidad y una reputación digital, o sea, una identidad con aquellas cosas que ellos están mostrando, dando, y una reputación por cómo lo están viendo los otros a partir de lo que ellos dan. Entonces, ese tipo de cosas son necesarias de trabajarlas, entendemos que son necesarias de trabajarlas en aula en algún momento. Y otro tema, si lo dejo con este último, hay varios más, voto electrónico. ¿Qué significa votar electrónicamente? ¿Qué significa votar sobre un soporte digital? ¿Qué ventaja puede dar eso? ¿Qué problemática puede llegar a tener asociado? Bueno, y lo otro también, por ejemplo, el tema de las redes sociales y la construcción de burbujas, de subjetividad o de espacios de afinidad, que muchas veces no condicen con la realidad. Cuando salgo de ahí, el mundo tangible, tengo otro espacio que no necesariamente correlaciona con el micromundo que uno a veces se construye. Se construye, a ver, montado sobre el algoritmo, estamos hablando, porque es el algoritmo el que filtra, el que selecciona y el que da. Entonces, ¿cómo se construyen eso? ¿Qué son esas burbujas de filtro o esas burbujas de subjetividad? ¿Qué pasa con las polarizaciones? Esos son temas para trabajar también. ¿Por qué? Porque esas burbujas de filtro responden a un modelo de negocio. Y el negocio, la regla del negocio de las plataformas, de las redes sociales, dice: la negatividad rompe la comunicación. Hay que evitar la negatividad. El algoritmo debe evitar la negatividad. Por eso lo que debe tratar de construir son espacios donde esa negatividad... Hay un micrófono que quedó abierto, creo que puede ser el de Cintia, me parece. Entonces, bueno, pero entonces, que tengamos nosotros esos espacios, o a veces esos pequeños mundos felices, no tiene que ver con selecciones que hagamos nosotros adrede, sino tiene que ver con interpretaciones del algoritmo en función de maximizar nuestra atención, nuestro tiempo frente a la máquina. Porque nuestro tiempo son datos que vamos cediendo, que ayudan a construir el gran banco de datos que se puede procesar, que se pueden sacar conocimiento y ellos pueden comercializar. Bueno, yo quiero agregar dos cosas, Bordi, rápidas. Espera, antes que nada, Cintia, please, cerrá el micrófono, que si no nos escucha. Dos cosas que me parece que van con este clima de época, ¿no?, que ensayamos presentar. Una tiene que ver con la noción de lo íntimo, ¿no? Lo público y lo privado. ¿Cómo se resignifican estas dos nociones? Dos nociones que están dando vuelta permanentemente, ¿no? Digamos, cuando a nosotros nos dicen, bueno, pero los algoritmos, digamos, te están pidiendo los datos, pero bueno, pero a mí yo no hice nada, no tengo nada que ocultar, así que sepan todo. Luz, se cerró, perdón. Ahí estoy. Pero digo, para pensar, por un lado, esta dimensión, digo, porque se inscribe en un clima de época. Digamos, cuando nosotros pensábamos esto de situar al Asia a los estudiantes, incluso a nuestro quehacer, ¿no? Digamos, los procesos de enseñanza, las prácticas de enseñanza actualmente, bueno, no son los mismos con los que por ahí arrancamos en estas prácticas. Entonces, digo, poder situar, ¿no?, y pensar cómo en este clima de época se resignifica esto de lo público y de lo privado, por un lado. Y la otra cuestión tiene que ver también con algo que mencionaba al inicio, que tiene de supuesto que esta conversación, que tiene que ver con la construcción
con lo común, ¿no? Cuando los algoritmos me muestran todas personas igualitas a mí y me arma esa burbujita, ese micromundo, ¿no? En el que todos somos parecidas y parecidos, digamos, cuando salgo a la calle, o cuando, no importa si salgo a la calle o no, pero digamos, cuando veo otros u otras que efectivamente son distintos y distintas, bueno, las dificultades sociales, tanto en términos de lo social, digo, de los valores, de las formas, pero también subjetivas que tenemos para poder convivir con esa otredad, ¿sí? Esto parece cosas que son como muy, que van en otro plano, digamos. Esto construye, oculta una subjetividad en la cual los otros y las otras que son diferentes a mí, no existen, y cuando existen, bueno, mejor que no existan, ¿no? O no los puedo tolerar, digamos, el nivel de, digamos, las dificultades en términos del lazo social entre los distintos sujetos, ¿no? Para poder convivir con otros distintos, heterogéneos, con otros pensamientos, cada vez se ve más tensionado. Entonces es deseable, si pensamos en el ejercicio de una ciudadanía digital, que podamos trabajar algunas de estas cosas, ¿no? Que tiene que ver con el otro, esa otredad que hace a la vida y al bien común. Para eso es que, por eso digo, ensayamos algunas de estas cosas. Nada, eso. Bueno, dos pequeñas recomendaciones para terminar, más allá de agradecerle que nos hayan escuchado tanto. Bueno, acá no se ve, pero hay un pequeño video incrustado en esta transparencia que está en la que está en Google Drive, que compartimos, que es, digamos, recomendamos este libro de la profesora Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de vigilancia, porque habla de todas estas temáticas que hemos hablado hoy. Aborda estas temáticas y la aborda claramente, y podría ser un material inicial para acompañarnos a nosotros como docentes, para darnos elementos de pensamiento y acción también para trabajar en aula. Más allá del libro, hay un video, hay un documental de la profesora Zuboff en YouTube, que está en la otra slide, acá no salió, que está en otra slide, que está en YouTube, donde es casi una hora, que está ahí con subtítulos en español, donde ella de alguna forma presenta las ideas principales de su libro en ese documental de una hora. Es un lindo material para trabajar en aula sobre secundario, más segundo ciclo. Es un material que es bastante interesante como para empezar a problematizar esto. Y después, mira, ahí apareció. Bueno, ahí está la profesora y bueno, y este documental que está en YouTube. Y después, la otra lectura que recomendamos también es a esta profesora, Carissa Bellis, su libro Privacidad es Poder, porque es un libro de fácil lectura, y es un libro que a lo largo de sus capítulos va problematizando también lo que hemos hablado hoy, esta problemática de las opacidades, y cómo esas opacidades hacen que muchas veces terminemos perdiendo, digamos, esa autonomía personal en la red. Y yo no voy a leer esto, porque ya se nos va el tiempo, pero yo solamente quiero recalcar que para mí lo más maravilloso del libro es esta pequeña frase que tiene que ver con la conveniencia. La profesora Zuboff, Bellis, lo que plantea es que para nosotros lo conveniente es atractivo, lo conveniente es lo que nos hace ir por caminos agradables, por caminos no penosos, los que nos acorta, son atajos muchas veces, y que la red está llena de servicios y aplicaciones que se nos muestran como convenientes, que nos van a facilitar esto, que nos van a mejorar esto, que nos van a hacer despreocuparnos de esto. Pero ella lo que dice es que la conveniencia tiene su precio. Y termina diciendo, al igual que el placer, la conveniencia tiene que ser sopesada contra el precio que estamos pagando por ella. Y ahí se engancha con lo gratis.
y las consecuencias a corto y largo plazo que podrían resultar. Entonces me parece que son dos materiales, más allá de lo que podamos haber acercado nosotros y problematizado, son dos materiales mucho más trabajados, o sea, de proyectos más largos, que están, digamos, más sistematizados, que pueden ayudar en esta propuesta de construir ciudadanía digital, pero también develando o haciendo más transparente estas cosas cotidianas. Bueno, dejo de mostrar, y bueno, quedamos a unas mínimas preguntas, porque ya estamos casi con el tiempo, y agradecer, como siempre, agradecer el haber acompañado y este aguante acá. Digamos, abramos el micrófono, si quieren, lo deseen, pueden, también abramos micrófono y hagamos alguna reflexión, alguna pregunta. Acá, a ver, porque en el chat había una pregunta, Bordi, que dice, a ver, que no me sale quién es, pero bueno, perdonen, no puedo subir. Dice, ¿están refiriéndose al bullying digital o la discriminación digital que se hace mucho hoy en día, el cual afecta mucho? No únicamente, ¿no? Digamos, no lo dejaría encorsetado solo en eso que se entiende como bullying digital, sino que hay otras formas que a veces acontecen en esta vida del orden de lo virtual, ¿no? Y se traducen por este pivoteo constante que tenemos entre lo offline y lo online, y en ese, ¿vieron cuando yo hoy no me acordaba de Barico, ¿no? Y yo decía que rebotamos, y sobre todo los jóvenes y las jóvenes rebotan en ese inframundo entre lo digital entre lo offline y lo online, digamos, ese rebote constante. En más de una ocasión no solo estamos pensando en esa radicalización digamos, de no poder convivir con otros diferentes, solo online, ¿no? Digamos, también eso después se traduce. De hecho, ustedes en sus escuelas deben tener varios acontecimientos que entraron a pelear vía redes y después se objetiva, ¿no? En el aula o en el recreo, etcétera, etcétera. Entonces digo, no solo lo pensaría en términos de bullying digital, sino que sería deseable poder ampliar un poquito el concepto y empezar a ensayar esa forma de construcción que rompa o que tensione. Pero común, de participación, de una expresión colectiva también, porque de alguna manera construir ciudadanía es eso, cómo participamos, cómo construimos lo común participando. Entonces también estamos hablando de eso, digamos. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos organizamos para decir que algo no nos gusta, que algo nos gusta y queremos más, o que lo queremos? También tiene que ver con eso. Es un tema amplio el tema de ciudadanía. Por eso decimos que en la primera época y en ciertos lugares de educación nos quedamos solamente en los riesgos y en el ser políticamente correctos. Y eso es una parte. Preguntas, algo para compartir, lo que quieran, ¿eh? Gracias a ustedes, muchísimas gracias por acompañar, por sostener, por sumarse en esta multiplicidad de conversaciones que invita la UNIPE, por sumarse a la nuestra, que gustosamente siempre intentamos, ensayamos mínimamente hacer, así que les agradezco. Ahora te paso el link del conectivismo, te estaban preguntando. Sí, entiendo que va a estar disponible la charla, Cecilia. La charla, sí, no sé cuándo la van a subir, la charla sí va a estar disponible, y lo que van a quedar un tiempo más, por un par de semanas más, van a quedar disponibles las transparencias por si las desean bajar, y les paso ahí el link en este momento, la URL del paper de Siemens sobre conectivismo que acaba de publicar. Como fuera de tópico.
¿Querés que lo busque o lo buscás vos, Gordi? No, ya lo pasé. Perdón, no lo vi. La referencia. Dale, sí. dale. Sí, yo lo mandé en la pila para leerlo, porque me gustaría ver qué ha recapacitado, qué ha pensado, qué ha destilado Siemens después de más de una década de pensar en lo que es en aprender en estos tiempos actuales, en estos tiempos donde ya el conocimiento no está custodiado, ni guardado, ni dosificado. El link lo copié de nuevo, ahí fue de nuevo. Eso es de Siemens, el link de Siemens. El de las slides, se los paso ahora. Las slides están, la presentación. Esperen que se lo paso. Bueno, y por supuesto, si alguna o alguno le interesa seguir pensando sobre estas cuestiones, ¿no? Para pensar, para discutir, para, bueno, nada, para problematizar y seguir interrogándonos, ¿no? Que es la vocación que siempre nos encuentra en una conversación. Estamos a disposición, junto con Gordi, para seguir, bueno, conversando y descajanegrizando, o intentando, ¿no? Al menos algo de eso. Así que, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por sus preguntas. ¿No? Poder preguntar siempre son bienvenidas. Bien, no sé qué pasó acá. Me perdí. No sé lo que ha pasado. La pantalla de Julio, estoy viendo, dice. Sí. Bueno, vamos a terminar la grabación, los saludamos a ustedes, les agradecemos nuevamente y bueno, terminamos ya esta charla. Gracias. Gracias.